y la doctora Matilde Pérez online. Estimados docentes, investigadores, estudiantes, profesores del derecho, invitados especiales, es un honor darles la bienvenida a todos y todas al Paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés, a un evento de importante aporte intelectual donde además destacados académicos y profesionales del derecho nos ofrecerán sus valiosas reflexiones sobre una obra y su aplicación en diversas áreas del conocimiento jurídico. Estaremos en este momento en conexión online con Bogotá, con Buenos Aires también, y también saludamos a quienes nos siguen en este momento a través de las redes y la página de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Por favor, permítanme presentar al doctor Walker San Miguel Rodríguez, un distinguido abogado, especialista en Derecho Público, Administrativo y Constitucional, egresado de nuestra universidad, la Universidad Mayor de San Andrés. El doctor San Miguel es director de San Miguel Abogados, una sociedad y una firma con reconocimiento nacional e internacional. Su experiencia incluye haber sido secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Además, ha sido presidente del Colegio de Abogados de La Paz y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, lo cual le ha dado una trayectoria destacada y promoción de la profesión jurídica en nuestro país. Es autor de numerosos libros, artículos del área del derecho internacional, como ser la regulación sectorial y derecho administrativo sancionador. Temas de gran relevancia en el contexto actual. Hoy nos compartirá su análisis del modelo de negociación Harvard, abordando la temática, y yo les invito a escuchar al doctor Walker San Miguel, con vasta experiencia y trayectoria profesional, quien además promueve desde hace décadas el uso de mecanismos alternativos a la solución de controversias. Bienvenido, doctor San Miguel. Muchas gracias, Jimena, por la presentación. Un saludo a nuestro colega, amigo Asdrúbal Columba, a Mauricio Farfán y a Yuri Tirado, también colegas, amigos, docentes. Por supuesto, a cada uno de ustedes presentes en el Paraninfo de nuestras políticas. Bueno, en principio, para mí es muy grato estar en nuestra alma mater, en la que nos formamos como abogados, como hombres de derecho, en la que ejercimos, en mi caso, cargos administrativos. Fui secretario académico de esta noble facultad, fui director del curso preuniversitario y, por supuesto, fui también dirigente estudiantil en su momento, cuando la universidad pues, nos convocaba a participar como estudiantes. Secretario académico, ya lo he dicho, y por supuesto docente interino y docente titular hasta el año 99, cuando por razones de trabajo profesional pues decidí con mucha pena dejar la cátedra titular de Derecho Administrativo. Sin embargo, este tipo de actividades académicas siempre nos reúne. Hace unos meses atrás, en esta misma sala académica, estuve en la presentación del libro de mi hermano, hoy docente de la carrera de Derecho, sobre neoconstitucionalismo, y hoy me toca estar acá en la presentación de modelo de negociación Harvard de Asdrúbal Columba. Mis primeras palabras son para el autor. Asdrúbal es un abogado muy inquieto, es un abogado que, como bien lo señala la corta reseña de la solapa del libro, ha transitado por el sector público, ha ejercido en el bufete, hemos compartido varios años también con Asdrúbal ese ejercicio profesional cuando dábamos nuestros primeros pasos en la profesión de la abogacía, y en el colegio de abogados, cuando la colegiatura en nuestro país era obligatoria, hoy ya no la es,
y lamentablemente nuestros colegios han ingresado en una etapa, por decirlo así, de ralentización, sino de decadencia. Triste para los abogados que ejercemos la profesión libre y tenemos en el colegio, pues, el centro de reunión, de actividad académica, social, de interacción. Hoy los abogados están en una franca quiebra económica y con una situación muy difícil. Y en una etapa en la que nuestro país atraviesa la crisis más severa de la justicia que hubiéramos conocido desde que nosotros salimos al ejercicio profesional y recibimos nuestro título académico. Una crisis matizada además por la falta de formación de jueces y operadores de justicia, por vicios que se han instalado en el órgano judicial en los distintos niveles y también por la rotación de cargos inferiores, como son los de actuarios, secretarios, funcionarios judiciales, que al no tener la permanencia y la carrera han generado un grave problema estructural en la justicia. Y ni qué hablar de órganos superiores como el Consejo de la Magistratura, exjudicatura, o el Tribunal Constitucional y su autoprórroga y sus fallos cuestionados, etcétera, etcétera. Asdrúbal está demostrando con esta publicación precisamente esa inquietud, dar al público entendido en la materia alternativas para resolver conflictos y traslada su experiencia de la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos, en estas páginas con el título de Modelo de Negociación Harvard. Ciertamente, los mecanismos alternativos a la justicia ordinaria hoy en día están en boga. Dentro del Instituto Boliviano de Arbitraje y Conciliación, que me honro en presidir, hemos promocionado, hemos alentado que en las universidades públicas y privadas se enseñe con mayor rigor los modelos de negociación, los de conciliación asistida, mediación y por supuesto arbitraje. Y los Dispute Board Resolution, que si bien estoy utilizando un término en inglés, pero son las juntas o comités de resolución de disputas que hoy se incorporan incluso en contratos administrativos, en contratos de obra pública y en contratos complejos que le permite a las partes, ¿no?, resolver los problemas cuando se presenten y no esperar meses o años. Estamos hablando de contratos además de tracto sucesivo y de larga duración, y poder afrontar la resolución técnica y operativa en su debido momento a través del Comité de Resolución de Disputas. La negociación, como bien señala Asdrúbal en su introducción, implica una actividad, en primer lugar, de capacidad de las partes y sus asesores legales para afrontar procesos complejos de negociación. Y tengamos en cuenta que tan importante es negociar los términos de un contrato, pongámonos hipotéticamente el caso de un proveedor o suministrador de bienes y un distribuidor de sus bienes. Y más complejo aún si estamos hablando de países distintos. Entonces el proveedor es chino y el distribuidor es boliviano. Ahí tenemos problemas de idioma, tenemos problemas de distintas legislaciones, de distintos códigos, incluso en los procesos de negociación. Y por tanto, un modelo a seguir le facilita al negociador, al CEO de una empresa o al encargado de la negociación y por supuesto a su asesor legal para que ese proceso inicie y culmine de una manera exitosa. Porque muchas veces grandes negocios se han perdido por un mal inicio del proceso de negociación o han terminado en redacciones defectuosas de los contratos.
incluso en cláusulas patológicas, como le llamamos, es decir, cláusulas que nacen enfermas y que cuando se las quiere aplicar, nos encontramos con gruesos errores en la redacción o, más aún, errores conceptuales que le generan a futuro, cuando se presenta una controversia, un inconveniente a veces insubsanable a las partes. El modelo de negociación Harvard viene a colación de actividades que autores de esa universidad han promovido a través de Estados Unidos, el país que más negocios en el sentido mercantil de la palabra realiza, dentro de los Estados Unidos y hacia afuera también, y se han expandido a nivel mundial. Y yo creo que la inquietud de Asdrúbal plasmada en este libro, pues va a convocar en la Facultad de Derecho, en la carrera de Derecho, a muchos de nuestros estudiantes y a los jóvenes abogados a implementarlos para sus procesos de negociación. Y ahora me referiré brevemente a un proceso de negociación cuando se presenta un conflicto o una controversia. Ahí hablamos ya de una conciliación o de una mediación, pero en los hechos las partes negocian sus posiciones, sus posturas, sus máximos y sus mínimos. Y el libro explica todo eso, ¿no? Ayuda muchísimo a entender cuál debería ser un proceso ideal de una negociación trasladada, a un proceso de conciliación o de mediación previo todavía al arbitraje. Estamos hablando de una composición de intereses entre las partes, autónoma, como se le llama. Será heterónoma cuando ya intervenga un tercero, un árbitro unipersonal, un tribunal arbitral, ¿no? Entonces, este tipo de negociaciones para resolver problemas con propiedad le llamamos conciliación asistida o mediación, donde el rol del conciliador o del mediador, que a veces son sinónimos, ¿no? Es también de suyo muy relevante porque acercar posturas contradictorias entre las partes, pues no es una tarea fácil. Implica a veces varias reuniones en las que el mediador y el conciliador facilitará, por eso se le llama también facilitador a las partes los mecanismos de acercamiento hasta que lleguen a un acuerdo. El gran fracaso de un mediador o de un conciliador será que las partes se levanten de la mesa al final y digan, no hemos llegado a un acuerdo. Y tienen esas dos vías, la vía tradicional judicial, que yo siendo abogado no se la recomiendo a nadie, la verdad, menos en un país como el nuestro con instituciones judiciales tan venidas a menos. Y la otra opción será ya ir a un arbitraje comercial, obviamente, un arbitraje que está eh, previsto en nuestra legislación, en la ley de arbitraje vigente 708, ¿no? Y que le va a permitir a las partes acudir a una justicia privada. Ahí el inconveniente va a ser que va a ser costoso. Entonces van a poder asumir ciertas empresas, ciertas personas con un patrimonio determinado, pero otras no. Tendrán que acudir a una justicia ordinaria. Por eso lo relevante de difundir métodos alternativos de resolución de controversias, métodos de negociación efectiva. Y, estimado Asdrúbal, pues me permito felicitarte por tu iniciativa. Creo que un tema como este nos llama a todos los abogados a seguir investigando, seguir indagando. Por supuesto, vamos a leer con atención tu trabajo. Yo soy sincero, no lo leí debido a que tuvimos una semana de mucha actividad en el bufete, pero lo voy a hacer. Y cuando me invitaste a dar unas palabras, dije, por supuesto, voy a estar en el Paraninfo para felicitarte, para impulsar a la lectura, para impulsar a que la negociación, la conciliación, la mediación sean los mecanismos normales para alcanzar la paz social. La paz social se alcanza gracias al derecho. El derecho es un instrumento para que los seres humanos
vivamos en paz y no tengamos que estar alzando las armas modernas, que son la intransigencia, que son el bloqueo, que son la amenaza, la diatriba, ¿no? Incluso hay un ejemplo interesante, eso sí alcancé a ver, la negociación en la embajada americana en Irán, en Teherán, hace muchísimos años, ¿no? Durante el gobierno del presidente Carter. Imagínense una negociación de ese nivel que sale incluso de los medios comerciales, mercantiles, ¿no? Estamos hablando de una negociación ya de corte diplomático, casi para evitar una guerra. Y si bajamos al sur, el Papa Juan Pablo II fue mediador entre Argentina y Chile para evitar la guerra por el canal del Beagle, ¿no? O cuando se crea la Corte Internacional de Justicia de la Haya, después de la creación de la Liga de las Naciones, que luego fracasó, pero Naciones Unidas, luego del gran holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, crean la Corte Internacional de Justicia para que los problemas se resuelvan a través de canales pacíficos. ¿Y qué mejor si lo hacemos a través de una negociación directa con personas entendidas, como promueve la obra de Asdrúbal? Así que mis palabras son básicamente para felicitarte, Asdrúbal, por esta iniciativa, agradecer tu invitación, instar al uso de mecanismos alternativos de controversias mediante la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje en último caso, y evitar así llegar a órganos judiciales y hacer que la paz y la justicia lleguen pues por estos mecanismos que la ciencia del derecho pone en nuestras manos. Y yo estoy seguro que tu segundo trabajo ya será el modelo de negociación San Andrés, porque claro, los modelos de afuera nos tienen que servir para aplicar también nuestras particularidades como Estado, nuestras particularidades como sociedad, ¿no? Y estoy seguro que esta es una introducción para que todos nos animemos después a tener nuestros modelos propios también. Pero obviamente esta obra nos genera pues el benchmarking, como se dice, ¿no? Buenas prácticas que se pueden aplicar a nivel universal. Muchas gracias por su atención, muy amable. Muchísimas gracias al doctor Walker San Miguel. En el marco de esta presentación, escucharemos al autor del libro Modelo de Negociación Harvard, el doctor Asdrúbal Columba Jofré, quien nos hablará sobre el contenido de su obra, además sus motivaciones y obviamente lo que busca lograr con ella. Es un reconocido abogado, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en Derecho Comunitario, Derecho Diplomático y Relaciones Internacionales. Magíster en Derecho Administrativo, doctorante en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UNSA, con una trayectoria que incluye roles en instituciones públicas y privadas a nivel nacional y a nivel internacional. Es un honor presentar a un jurista cuya carrera y compromiso ha dejado una profunda huella en el ámbito jurídico de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Saludamos, por favor, doctor Asdrúbal Columba. Las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, que nos acompañan, los profesores Fernando Miranda, Yuri Tirado, Mauricio Farfán, y en especial al doctor Walker San Miguel, que ha realizado la presentación del texto del libro que hoy presento. Y a todos ustedes, invitados especiales, por haber asistido a este acto de suma importancia para la vida académica y educativa en nuestro medio académico en el que nos desempeñamos. El libro, llamado Modelo de Negociación Harvard, se inspira en mostrarnos en la tapa una ventana de las aulas del Faculty Club
de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. Esta ventana nos muestra y significa la transparencia y abrir hacia el mundo interior de las personas que se encuentran en conflicto para conocer sus deseos, sus intenciones al momento de relacionarse con otras personas, dado que los intereses son contrapuestos, antagónicos y muy dificultosos. Entonces, es importante escuchar con mucha atención en relación a las otras partes en conflicto para poder decir que se ha comprendido el deseo y la intención del otro interlocutor en una relación, ya sea bilateral, multilateral o de cualquier otra naturaleza. El hombre, como ser humano, desde que amanece hasta que anochece, pasa por una serie de circunstancias en la que en la mayoría de los hechos, sin darse cuenta, se encuentra conciliando, mediando y también negociando. Desde el momento en que conversa con la esposa en la familia, se negocia. Lo propio ocurre cuando el padre conversa con el hijo sobre temas educativos o de enseñanza o de otra. Se negocia permanentemente, aún sin darnos cuenta. Este libro arranca con una secuencia importante explorando algunas definiciones que voy a ser breve en explicarlas para no aburrir a toda la audiencia. Primero, vemos que los medios alternos de solución de controversias se clasifican siguiendo una tradición de los juristas anglosajones, ingleses y norteamericanos en medios heterocompositivos y autocompositivos. Los primeros, llamados heterocompositivos, tienen un orden impuesto, vale decir que son verticales, ya que las partes que están en conflicto, en guerra, en oposición, se tienen que enfrentar y tienen que asumir la decisión de un justo y sabio decididor, que generalmente es el árbitro o el juez, quien impone una sanción aún sea o no de agrado de la otra parte. Esta es la forma de decisión de un método heterocompositivo, a través de la autoridad judicial que impone una sanción o del árbitro que impone un laudo a momento de tomar una decisión. Y la otra clasificación es de los métodos denominados autocompositivos. En un orden negociado, tenemos que la solución nace del acuerdo, de la componenda y de la comunicación que existe entre ambos interlocutores. Tenemos dos partes antagónicas y estas se ponen de acuerdo y son las partes las que reflejan sus intenciones, sus deseos y sus motivaciones para dar solución a un conflicto. En este capítulo de los métodos autocompositivos también se encuentra la negociación. Es decir, de manera paralela y de manera transversal a los métodos heterocompositivos y a los autocompositivos, se encuentra la negociación como una herramienta de habilidad, una técnica de estudio dedicada para que los interlocutores válidos en un proceso de comunicación y de negociación se pongan de acuerdo y adopten una decisión, si es posible, definitiva. De manera que, decíamos, de forma transversal, la negociación participa en todos los mecanismos. Si usted va a mediar, si usted va a conciliar, si usted va a transar, si usted va a acudir al defensor del pueblo, al ombudsman, si usted va a acudir a una autoridad, llámese rey, por ejemplo,
reino monárquico de España, usted va a llegar a una mediación. Hoy en día, la mayoría de las constituciones políticas de los estados han incorporado los mecanismos alternos de resolución de controversias en sus legislaciones internas. Tenemos la excepción, que es la falta de la legislación aplicable. Vale decir que no vamos a aplicar legislación o norma alguna si es que las partes se han puesto de acuerdo, ya que no hay necesidad de acudir a los tribunales. ¿Qué significa ello? Que los modelos, ya sean autocompositivos, que nacen de uno mismo, o aquellos impuestos por las autoridades, no serían importantes ni necesarios si es que las partes por voluntad propia no acudirían a estos mecanismos de resolución de conflictos. De manera tal que son las constituciones y las legislaciones internas las que hacen la excepción. En vez de acudir al juez, podemos solucionar directamente o mediante un conciliador y o mediador un conflicto. Este modelo que he traído a esta audiencia tiene 4 principios importantes. Voy a tratar de ser breve. Primero, que se caracteriza por resolver conflictos de manera colaborativa y eficiente. Lo que busca es solucionar un conflicto, pero donde ambas partes salgan ganando. El win-win. Tú ganas, yo gano. No aplicamos la teoría de Santana, Carlos Santana, profesor de europeo, español, de la suma cero. Si tú ganas, yo pierdo. Y si tú pierdes, yo gano. No. El primer principio en el que se basa este modelo, que nace de las escuelas y doctrinas norteamericanas en la época de los 70, con Frank Sander, James Abenius y otros profesores de la Universidad de Harvard, es separar la persona del problema. Significa que gestionar un conflicto debemos dejar de lado la personalidad de los que están participando en el proceso. El segundo punto significa enfocarse en los intereses y no en las posiciones. ¿Por qué? Porque la posición de los negociadores generalmente es rígida, dura y fuerte. Y esta posición no la vamos a cambiar, no la vamos a tumbar, no la vamos a modificar. La posición de la esposa, la posición del empresario, del CEO, del ejecutivo, no la vamos a cambiar. Lo que se busca entonces es entender los valores y los verdaderos intereses que van más allá de las posturas, vale decir, más allá de las posiciones. Lo que quiere decir que en lo que vamos a trabajar es en los aspectos y circunstancias subyacentes. Lo que está detrás de las posiciones son los deseos, los sueños, los intereses, en fin, todo lo que no podemos saber a principio de una negociación. Decía, estas escuelas de derecho han dado el pie inicial para que los Alternative Disputes Resolutions, ADR, hoy denominados en la legislación latinoamericana como los MASC, medios alternos de solución de controversias, se incorporen a las legislaciones. Lamentablemente, la conciliación en nuestro medio tiene un bajo porcentaje del 1,50% del total de los procesos que llegan a instancias judiciales, el 1,5%. Y de ese 1,5%, muchos han fracasado, es decir, que no han transado, no han conciliado. Y es más, han abandonado o ha sido una simple negociación parcial.
no ha llegado a una transacción total y definitiva. Entonces, esta estadística nos muestra la falta de cultura y la falta de acceso a la justicia, sobre todo los grupos más vulnerables que no tienen, lamentablemente, este servicio que es el de la justicia. Yendo un poco más allá, decíamos, ¿cuál es el corazón de una negociación? ¿Cuál es ese latir, ese sustento en una negociación? Y lo principal que nos lleva a decir es que la brújula de un acuerdo en un intrincado telar de intereses contrapuestos y antagónicos de dos partes en conflicto, en pelea, tienen que constituirse en hilos visibles para tejer una trama que encuentre una solución al final de un túnel. Por eso el negociador debe convertirse en un explorador, en un cartógrafo del corazón. Debe descubrir en lo más profundo del corazón de las partes qué intereses ocultos tienen las partes, lo que le permita desentrañar los secretos en una secuencia exploradora. De tal manera que las alternativas se constituyan en las pinceladas maestras para descubrir la intención de las partes en conflicto. De esta manera, la negociación se constituye como aquellas gotas de agua que caen en un estanque quieto, pero al caer con una piedra a profundidad, expande esta onda hasta conocer lo más profundo de las partes en conflicto. Son como notas musicales que podemos componer. Usted pone la letra y el negociador pone la música. De tal manera que el negociador, en lugar de que pida que las partes cambien de posiciones, cambien de posturas rígidas, debe pedir que simplemente den una razón para llegar a una selección o a una decisión. Buscar algo creativo, llegar a puntos de convergencia, de manera tal que la respuesta de la otra parte se constituya en el reflejo del espejo en el que uno se encuentra. Por eso al inicio decía que la comunicación con la otra parte va a reflejar las intenciones que tienen. Es lo más importante. Buscar las raíces del asunto. Buscar, quién sabe, también el contragolpe. No estar desatento. Es una especie de danza dialéctica que nos invita a ser resilientes, pero no rígidos, sino asertivos. Y en esta danza dialéctica, donde dos partes contrapuestas se encuentran enfrentadas por problemas laborales, civiles, comerciales, familiares, penales, administrativos y de otra políticos sobre todo y de otra naturaleza, en esta danza dialéctica lo que se busca o lo que debe buscar el negociador es acompasar. Julio de Caro nos dice que acompasar es como bailar un tango. Estoy seguro que ninguna de las dos partes, dama y caballero, se quieren pisar los pies o los zapatos. Entonces, en la negociación se busca encontrar el rompecabezas de la confrontación, donde los elementos cruciales de la negociación buscarán batir, mover o remover barreras enigmáticas, barreras inamovibles, indagar y explorar hasta lo más curioso posible que sea.
siempre se presenta una ley silenciosa en la negociación que gobierna el escenario. Y esa ley silenciosa es la que debemos derribar para conocer la expresión de las partes, qué es lo que transmiten, qué es lo que sienten, cuál es la amistad, cuál es el afecto, o si están a la defensiva, o si están con un carácter agresivo, quién sabe. La proxemia es un concepto que mide la distancia entre las partes en conflicto, o muy cerca o muy lejos. Depende de la posición en que se ponen o se colocan las personas. De tal manera que es importante mirar más allá de las apariencias. Decíamos, Frank Sander, Bruce Patton, William Ury, ya fallecido, son los fundadores de este modelo de negociación. Así como hay otros modelos, denominado el circular narrativo de Sarah Cobb, que si bien no promueve llegar a un acuerdo, pero sí promueve mejorar las relaciones entre las partes. El modelo también transformativo de Roger Folger, que transforma las relaciones de las personas y busca transformar un conflicto negativo en un conflicto positivo. Qué interesante, ¿verdad? Porque cuando tenemos un conflicto, lo primero que nos agobia o nos preocupa es cómo salir del conflicto. Cuando hay mecanismos para llegar a una negociación y convertir el problema en algo positivo. Eso es lo importante. Y una recomendación muy importante antes de terminar. Cuando se encuentren ante una negociación, lo primero que tienen que hacer es prepararse. No improvisemos. Hay muchas experiencias en las que abogados famosos, profesionales de otras áreas, han asistido a reuniones, a sesiones de conciliación y mediación. Y cuando salen, lamentablemente olvidan cuáles son los puntos que han acordado por falta de tomar apuntes. Y le preguntan, ¿no? El cliente al abogado, hemos quedado en esto, ¿no? No, pero si tú has tomado apuntes. No, pero si yo pensé que tú eras el que tomaba los apuntes. Y así fracasan muchas veces las negociaciones. Debemos prepararnos antes de enfrentar una negociación. También otro importante concepto para enfrentar una comunicación asertiva, directa, acompasada, es el compromiso. No podemos ofertar una promesa si es que el compromiso no va a ser asumido con responsabilidad y al mismo tiempo con ética y con firmeza. Cuidado con llegar a acuerdos y estos sean imposibles de cumplir. Es importante evaluar entonces la factibilidad, la viabilidad, hasta aún la desconfianza, para ser realista y que el compromiso sea luego verdaderamente efectivo y cumplido. Esto pasa mucho en los tribunales, donde hoy en día hay los conciliadores judiciales. Las partes, por salir del apuro, firman un acuerdo de conciliación, llegan a una etapa dentro de un proceso, pero muchas veces no se hace factible. En esta trama de la negociación, el principal personaje es usted, porque usted es quien va a negociar en un momento debido de su vida. Decíamos, ya sea a nivel familiar, comercial, laboral, etcétera. Entonces, en una relación en la que se involucran partes intervinientes, interlocutores válidos, pero estos son opuestos, no comunes, es donde debemos tejer el
hilo de la confianza, de la comunicación. Para que la comunicación sea clara, comprensible y evitar distorsiones, malentendidos y sobre todo ciertas subjetividades. Porque en el momento en que se rompe el hilo de la comunicación, estamos, además de estar en problemas, es muy difícil volverlo a tejer para que quede nuevamente como era en un principio. Ese hilo denominado de la confianza no puede romperse en una relación a largo plazo, a largo plazo. Finalmente, solamente decirles que la negociación se encuentra donde queramos que estemos, en los ámbitos que queramos, políticos, laborales, civiles, familiares y de toda índole. Entonces, por eso lo que nos queda simplemente es prepararnos, capacitarnos para ser buenos negociadores. Y termino diciendo, lo importante no es saber, sino darse cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado al autor del libro. Y en este momento voy a ver si podemos ya tener en contacto, tal vez acá con el ecran, le voy a pedir a sistemas para ver si podemos ya enlazarnos con nuestra última intervención de esta tarde. Acudimos a la tecnología para conectarnos online con la doctora Matilde Pérez. Le damos Buenas la tardes. a Matilde Pérez, abogada y doctora en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Mar del Plata, profesora universitaria de varias asignaturas, tanto pregrado como posgrado, y que el día de hoy nos ofrecerá un cierre reflexivo sobre los puntos clave y su relevancia en todo lo que tiene que ver el derecho. La saludamos, doctora. Bienvenida, estamos desde La Paz, Bolivia, en el auditorio del Paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación a participar en este evento organizado por la Universidad Mayor de San Andrés. Siempre es un evento especial, la presentación de un libro en el ámbito académico, pues ello es el reflejo de un proceso de indagación, de investigación, de tiempo invertido para ser brindado a los demás, que es un poco el granito de arena con el que contribuimos los profesores en la formación de nuestros queridos alumnos y de los futuros profesionales. Y este es el caso del profesor Asdrúbal Columba. Al escribir acerca de un tema que me consta, es un conocedor, pero además es un conocedor apasionado. Justamente las circunstancias donde nos conocimos con el profesor Columba fue hablando de mediación y conciliación en un vuelo, que fueron 3 horas muy ricas de compartir experiencias en la querida hermana Bolivia y también en Argentina. Y al leer el texto del profesor, fui descubriendo, fui notando, donde no solamente él nos aporta o nos trae o acerca cuál es el modelo Harvard de negociación, sino que creo que abre una puerta mucho más allá. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de negociación, la negociación se enmarca en una cultura de la paz, en una necesaria posición donde valores, actitudes, comportamientos hacen que la negociación tenga un rol central en la solución o evitación de conflictos, pero también en la impronta de mitigar o evitar la causación de daños. Es decir, que una primera mirada con la negociación, tenemos que tener presente esto: negociación, acercamos partes, evitamos conflictos, atemperamos conflictos, pero también de esa manera estamos, de alguna manera, anticipando o mitigando posibles daños que se puedan llegar a producir.
En el trabajo del profesor Columba advertimos este espíritu a lo largo de los 5 capítulos. Y también quienes nos acercamos al modelo de los textos de los modelos de negociación de Harvard, advertimos que la obra no es un mero comentario, no es un mero resumen, sino que, como efectivamente en sus palabras se tradució aún mucho más, el profesor Asdrúbal busca contribuir con algunas herramientas que quizás no se perciben de una manera en el texto de manera expresa, pero sí de una manera implícita, que es el uso del lenguaje claro dentro del texto. El uso del lenguaje claro posibilita una lectura ágil, y es una lectura ágil que también lleva a aquel que se inicia en el ámbito de la negociación, como para también los profesionales del derecho que van a brevar de esta fuente, a adquirir nuevos conocimientos. Algunas de sus analogías que se desprenden en el texto, como acudir al Quijote para hablar de la sinceridad, en el ámbito, en los contextos, sea de conciliación, de mediación, de arbitraje, todos los métodos alternativos de solución de conflictos, esa búsqueda de la sinceridad no es otra cosa que la buena fe negocial en lograr la transparencia a lo largo de los procesos de negociación. El negociador, el conciliador, debe buscar la verdad en su trabajo, lo que bien decía el profesor, esto de estar preparado y además saber que no solamente es un rol o una actividad que tiene que llevar adelante el conciliador, el árbitro, quien esté actuando en la intermediación entre partes, sino las propias partes. Y acá traigo a colación, de sus palabras, algunas experiencias de la realidad argentina que creo que quizás puedan servir de alguna manera de ejemplo de lo que no se debe hacer en los procesos de mediación. Nosotros tenemos la mediación en marcha como una etapa prejudicial obligatoria aproximadamente desde el año 2000. El arbitraje como una actividad que es facultativa, especialmente dentro del ámbito empresario, en el ámbito internacional o a través de las buenas prácticas empresariales, es una jurisdicción que es voluntaria, se puede acudir o no al arbitraje, y tanto el acuerdo de conciliación prejudicial como el arbitraje, en el caso de Argentina, esos acuerdos tienen fuerza ejecutiva en el ámbito judicial. Sí, la experiencia, los que nos muestra que en la mediación judicial tenemos también mediación comunitaria en materias de relaciones de consumo o cuestiones vinculadas al ámbito de la convivencia dentro de la propiedad horizontal, por ejemplo, y en otras áreas donde la mediación muchas veces fracasa, pero no porque las partes no tengan voluntad de mediar, de conciliar, de llegar a una transacción, sino muchas veces la falla está en el propio mediador. Entonces, acá es una nota cuando el profesor está hablando de esto, de esta sinceridad, de el rol que tiene el conciliador, el árbitro dentro del proceso del conocer, del saber, de saber derecho también, pero también colocarse en esta situación de objetivización, de no estar con posturas que son inflexibles, sino que al contrario, el que concilia, el que media, lo que tiene que buscar es inferir qué es lo que quieren las partes para eso poder plasmarlo en este acuerdo. Entonces, el rol del mediador es un rol central. Hablo mediador como género. Acá utilizamos los vocablos como sinónimos. Hago esta aclaración para que se entienda mejor. El rol del conciliador es central. El rol del conciliador es un factor determinante para que el sistema de mediación alternativa de solución de conflictos sea un éxito o sea un fracaso. Asdrúbal, a lo largo de su texto, va dando pautas, va dando herramientas y va describiendo cuáles son estos modelos de conciliadores, y cada uno cuando los va leyendo puede colocarse o imponerse en ese rol de mediador, imaginarse en ese rol de mediador. Y uno quizás si lee, como él hace este parafraseo con Bambi o con Rambo, quizás uno se sienta más identificado en su forma de ser con un Bambi o quizás se sienta un Rambo. Y en realidad en la conciliación no hay ni Rambos ni Bambis, sino que lo que hay un papel y un rol central que no solamente es el conocer, el saber, el prepararse, sino que también que hay otro que es el saber escuchar.
saber escuchar. El saber escuchar en la mediación hace que esas posturas inflexibles de las partes puedan empezar a ser escuchadas. Y esa idea de lo escuchado puede llevar a la sinceridad de la que hablaba con relación al Quijote. Y esta sinceridad es la que vamos a llevar o se va a poder inferir un acuerdo en esta transacción que por definición son concesiones recíprocas que se hacen las partes. Entonces, el rol de la escucha, el rol de la preparación, el rol del conocimiento son aspectos que si bien abrevan o están expuestos en el modelo de Harvard, son también el resultado de nuestra propia formación profesional. Y el profesor Columba en su texto permanentemente nos está abriendo esas puertas. Entonces, como me dijeron que tengo 7 minutos nada más, y el tema da para mucho más, sí, lo que creo que vamos a necesitar más textos de Asdrúbal, porque esta es una primera etapa donde creo que justamente el empezar a diferenciar los principios, el contenido, cómo tiene que ser el rol del el árbitro, el conciliador, y además es muy didáctico porque esos cuadros sinópticos que él acompaña llevan mucha claridad en el texto. Pero podemos ir o se puede indagar mucho más allá porque no solamente el método de Harvard, sino en la indagación que viene haciendo el profesor Columba, también está abriendo la puerta a otros mecanismos de solución alternativos de conflictos. Hablamos acá del derecho internacional, estuvimos hablando recién, se habló también de la esfera administrativa, de la esfera empresarial, pero por ejemplo, la mediación en el derecho de familia es una cuestión central. Muchos de los conflictos vinculados a la guarda, a la custodia, a la atribución de patria potestad o incluso el reconocimiento de hijos, la mediación familiar es una vía donde las partes, esa posición de tensión, de ignorarse mutuamente, a través de un buen mediador, de un buen conciliador, hacen que se puedan arribar a buenos acuerdos y en muchos casos la mayoría de los beneficiarios son los hijos. Se esbozó también del tema de la vulnerabilidad, las mediaciones comunitarias que pueden ser llevadas adelante en municipios o pequeñas comunidades o delegación en los grupos intermedios como pueden ser los colegios profesionales, que ahí estaba advirtiendo recién que en Bolivia la colegiación pareciera no ser más obligatoria, sin embargo tienen un rol social muy importante. Entonces, apunto que seguramente Asdrúbal, ya me estoy, seguramente este es el primer libro y seguramente vendrán muchos más textos muy útiles, vuelvo a insistir, para los alumnos, para la formación de grado, pero también la contribución a los profesionales. Así que queda nada más que decirme muchas gracias, vuelvo a reiterar mi gratitud hacia la universidad y especialmente las gracias al profesor Columba que ha tenido la deferencia de invitarme a la presentación de su libro. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a la doctora. Usted recibió un aplauso desde La Paz, Bolivia, desde el auditorio de la facultad, desde el Paraninfo. Gracias y hasta un Muchas próximo gracias. con usted. Muchas gracias. Con todo gusto. El doctor Asdrúbal Columba destaca la importancia de las habilidades en el ámbito legal y empresarial. Promueve un enfoque que favorece la colaboración y el respeto mutuo. Su contribución se extiende más allá del aula, impactando en la formación de líderes en negociación y ayudando a transformar la cultura de acuerdos hacia una más equitativa situación. Su trabajo inspira a las nuevas generaciones con una perspectiva que beneficie a todos en un mundo interconectado y diverso. Gracias a todas y todos que hoy nos acompañaron en este importante evento cultural con un alto aporte intelectual. Permítanme, por favor, tenemos un vino de honor y también tenemos un número musical a cargo de uno de sus alumnos. Nos va a traer el terotero chaqueño. Asdrúbal, gracias por permitirme el honor de acompañarte, no solo como periodista, comunicadora y maestra de ceremonia, sino también
Soy alumna de cuarto año en Ciencia Política de esta nuestra amada facultad, pero hoy lo hago de manera particular, como amiga y como amiga de tu familia. Mucho éxito, Asdrúbal, y gracias a todas y todos. Muy madura mi experiencia y por ahí yo sé pensar, mientras vivir pero mezquinando su unidad, segundito social y gritando va de apartar. Yo quisiera como el tendero, arriba a la costa cantando, entre los paconajes y ponerme a mirar. Si se acerca un aguacero, siempre lo sabe anunciar. Se tormenta, se oculta y no sale, siempre alegre gritando dispara. De su compañera. Siempre tengo a escuchar. Cabecita más siempre está. La leyenda nos cuenta la vida. Era un hombre con mucho dinero. No se queda un final. Nada más. Llorando noches eternas por una pasado. Por el llanto tiene ojos rojizos. Solo viste chaleco y corbata. Sobre esa sufre de dinero y es mi nada más.